Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Agradecemos al Señor de poder estar acá nuevamente, ¿no? Si bien nos hemos estado congregando por el Zoom, reuniéndonos de esa manera, pero que no estábamos en el salón ya hace más de un año y medio. No hacíamos esta reunión de sábado, así que bueno, es un gozo, una alegría poder estar nuevamente aquí. Hay algunos hermanos que no están, pero sabemos que están conectados por el Zoom. Y están con nosotros escuchando y alabando al Señor en sus casas. El sábado pasado habíamos compartido un pensamiento. A ver quién se acuerda, a ver qué habíamos compartido el sábado que me tocó a mí sobre Elías. Muy bien. Pues vamos a seguir con Elías. Mientras entraba a la reunión y eh, Roberto ya estaba haciendo cantar, se me venía a la mente un versículo, creo que es el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Es como el óleo que dice que desciende por la barba de la cabeza, por la barba de Aarón, y desciende hasta abajo. Y sí, es realmente lindo, ¿no? Poder estar juntos, congregados, eh, poder tener esta disposición de poderlo hacer. Hemos pasado un año y medio, quizás, ya este año no tanto, pero el año pasado un poco difícil, ¿no? Quizás algunos con algún aislamiento, otros hermanos con el mismo virus, con el COVID. Pero bueno, lo hermoso de todo esto, hermanos, que la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones se ha mantenido viva, ¿sí? Y ojalá que siga así. Ese fuego que hay en el corazón de un creyente, de un hijo de Dios, no sea apagado por una pandemia, por un aislamiento, por tantas cosas, por una enfermedad, sino que siempre podamos seguir a nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, y nos salvó y nos dio la vida eterna. Y es bueno, ¿no es cierto?, poder volvernos a congregar, ¿sí? Eh, Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Yo les invito a compartir la lectura, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13, Primera de Reyes, capítulo 19, Elías huye a Horeb. Este es el título que tiene nuestra Biblia, por lo menos la mía, y creo que casi todas. Dice así: yo leo dos versículos, luego vamos a colaborar, el que quiera leer lo puede hacer, dos versículos cada uno, así nos vamos escuchando entre todos. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Gracias por la porción leída, hermanos, cada uno. Eh, bueno, este es un Elías que encontramos en este capítulo, un Elías amenazado. ¿Sí? ¿Por qué amenazado? Porque después de lo que vemos, qué es lo que hace él con los profetas de Baal en el capítulo anterior, en el capítulo 18, vemos que Jezabel se enoja, ¿sí? Y lo manda a qué? Lo manda a matar, ¿sí? Lo manda a matar. Y bueno, lo primero que siente Elías frente a una amenaza de muerte, yo creo que uno de nosotros hemos pasado por esto, ¿no? Una amenaza de muerte. ¿Qué pasaría si nos amenazaran y nos dijeran, te voy a matar? ¿Sentiríamos qué cosa? Miedo, ¿no es cierto? Temor, ¿sí? Bueno, es lo que le pasó a Elías. Se fue al desierto, huyó frente a una amenaza de una mujer, y para colmo no era una mujer, no era una mujer cualquiera, una mujer que tenía un cierto poder, era una Jezabel malvada, y que decimos que tenía poder porque ¿quién era Jezabel? Era la esposa del rey, ¿sí? Del rey Acab. Sabemos que un rey en ese tiempo, en ese momento, tenía mucho poder. Y si él mandaba a matar a una persona, moría. O la mandaba a buscar, tenía que ser buscada. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, o el primer punto que yo puse aquí como para compartir, es el desánimo de Elías, ¿sí? El desánimo de Elías. Ahora nos hacemos una pregunta, ¿no? Realmente de dónde vino este desánimo, el desánimo de Elías. ¿Por qué corrió y se fue al desierto y se puso debajo de un enebro y se quería morir? ¿Sí? Observamos, hermanos, que Elías no se desanimó cuando estuvo en el arroyo de Querib. Ahí no se desanimó Elías. ¿Sí? Tampoco se desanimó cuando estuvo en la casa de la viuda. Recuerdan que el Señor, cuando se terminó el agua del arroyo, los cuervos no vinieron más, le dijo que se fuera a la casa de una viuda. Y tampoco se desanimó, que por varios tiempos, por varios años, ¿cierto? Estuvo en esa casa, ¿no? Frente a la amenaza de Acab cuando lo manda a buscar, ¿sí? O frente a los profetas de Baal cuando es desafiado a ver quién verdaderamente tenía el verdadero Dios, ¿sí? Pero sí se desanima frente a la amenaza de una mujer impía, ¿sí? Que se llamaba Jezabel. Ahí siente desánimo, ahí siente temor, ¿sí? Ahí hay un bajón, podríamos decir, en su vida. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que a veces de lo que menos imaginamos puede venir el desánimo, ¿sí? Puede venir el desánimo. ¿Qué cosas nos desaniman en nuestra vida? ¿Sí? Y esto es algo real, ¿sí? ¿O quién no se ha sentido, quién no nos hemos sentido desanimados en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de seguir al Señor? Todos hemos pasado, yo lo he pasado, sí, yo creo que todo nos pasa. Pasar por ese bache que es el bache del desánimo, ¿sí? Pablo pasó por esta misma circunstancia también, hermano. Él se sintió desanimado. A ver, un hermano que busque Hechos 23, 10 y 11. Pablo se encuentra en una situación donde él se encuentra desanimado por cierta presión que él siente en ese momento por la causa de Cristo. Y el Señor le tiene que decir a Pablo, ten ánimo. A ver, ¿quién lo encontró? Hechos 23, 10 y 11. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le parece cómo se encontraba Pablo en este momento? ¿Sí? Había una cierta presión sobre su vida, aún con riesgo de muerte, y el Señor se le presenta y le dice, ¿qué cosa? ¿Cómo le dice? Ten ánimo, Pablo. ¿Por qué le dice el Señor así a Pablo? Ten ánimo. Porque estaba, ¿qué cosa?
Estaba desanimado, claro. Semejante persecución continuamente que Pablo recibía o tenía por causa del Evangelio, hubo un momento en su vida que el Señor le tuvo que decir ten ánimo. ¿Por qué? Porque estaba desanimado. Y nosotros podríamos decir, pero era Pablo, ¿no? Era Pablo, que nos ha dejado tantas cartas escritas, tanta enseñanza, tanta revelación directa de Dios. Y sin embargo, Pablo pasó por desánimo. Ten ánimo, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque se sentía desanimado. ¿Sí? Se sentía desanimado. En algunas cartas él escribe y dice, estoy solo, pero el Señor está conmigo. ¿Sí? En algunos momentos él escribe desde la cárcel y comenta o da a entender acerca de sus necesidades, de su sufrimiento, de lo que él sentía, hambre, sed, cansancio, frío, desnudez, todas esas cosas. Y Pablo pasó, hermanos, por el desánimo. Elías pasa por el desánimo también, ¿sí? Por esa depresión, ¿sí? Por un momento muchas veces se habló y se dijo o se pensó también que un creyente, no existía en el creyente la depresión. ¿Existe en el creyente la depresión? ¿Qué le parece? Sí, claro que sí, existe la depresión. A veces podríamos pensar, pero si es un hijo de Dios, ¿por qué va a estar deprimido? Se deprime un hijo de Dios. Es una realidad. Aquí Elías es un Elías que está pasando por un tiempo de depresión, de desánimo, ¿sí? Por una amenaza de una mujer. Te voy a mandar a matar, Elías. Te voy a mandar a matar. ¿Sí? Y Elías huye y se quiere ir al desierto. Y de hecho se va y se pone debajo del enebro queriendo morir. Vamos a ver cómo el Señor lo saca del desánimo, ¿sí? Cómo lo ayuda, lo fortalece y lo saca de esa situación en que Elías se había, eh, eh, en esa situación en la que Elías estaba, ¿sí? Fíjense, en el verso 5 dice, y él se fue, verso 4, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta tal punto era el desánimo y la tristeza que él sentía, o esa depresión, que él se quería morir. Y fíjense, aquí viene lo interesante. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. El Señor le manda un ángel, y se lo manda por 2 veces, ¿sí? Dice que vino un ángel y le tocó. Vino un ángel y le tocó, ¿sí? ¿Son reales los ángeles? ¿Existen los ángeles? ¿Qué les parece? ¿O será un mito? ¿Mm? ¿Será un mito, Kevin? No, esto es realidad. El mundo, o sea, los inconversos, muchas veces frente quizás a la verdad de un cristiano proclamada o dicha, quizás el mundo duda, cuestiona y dice, pero quién sabe. Bueno, la escritura habla de ángeles y de hecho tenemos ángeles que se han personificado, como en este caso, ¿sí? No es que una mano invisible tocó a Elías y lo despertó, no, era un ángel, era una persona, ¿sí? Era una persona, era un ángel personificado quien tocó a Elías, ¿sí? Y los ángeles, hermanos, según las escrituras, dice que son ministros que están al servicio de Dios, ¿sí? O mejor dicho, a la obediencia del mandato de Dios al servicio de sus hijos, ¿sí? En la vida de Jesús estuvieron continuamente al servicio del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces, como en este caso estamos mirando, ¿no? Los ángeles, ¿sí? Cómo ellos se presentaron. ¿Recuerdan cuando se le presentaron a Abraham? 3, uno de ellos era Dios, cuando él estaba también debajo, en el calor del día, debajo de un árbol, y él vio a 3 ángeles que venían a él, y uno de ellos era Dios mismo, ¿sí? Eran 3 personas que Abraham vio, ¿sí? Y habló con ellos, ¿sí? En el ministerio del Señor Jesús, o aún antes que él naciera, su nacimiento fue anunciado por ángeles. ¿Quién le avisó o le dio a entender a María que iba a tener un ser, iba a nacer por obra del Espíritu Santo en su vientre? ¿Quién le dio esa noticia? Un ángel, el ángel Gabriel. Y a José, cuando él tuvo pensamiento, María está embarazada, todavía no estamos juntos, ¿qué pasó?
Ahí tuvo problemas José, ¿no? Da a entender la escritura ahí que, pero ¿qué pasó? ¿Se le presentó a alguien a José? ¿Sí o no? ¿Quién se le presentó? Fue un ángel, y que le dijo el ángel a José: no temas a recibir María, porque lo que María va a tener es por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, y va a tener nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Mesías, al tan anunciado desde la antigüedad. ¿Sí? Los ángeles le comunicaron directamente a los padres del Señor, padres terrenales, ¿no? Del Señor, que iban a nacer por obra de Dios. ¿Sí? Los ángeles, hermanos, también estuvieron en los campos de Belén anunciando a los pastores que estaban en la región que había nacido ¿quién? Que había nacido el Señor. ¿Sí? Y esa noticia, ¿quién se la dio? A los pastores. Les llegó un WhatsApp, ¿no? Un email. No. ¿Quién le dio esa noticia? Se la dio un ángel. Y después dice que una hueste de ángeles en los cielos aparecieron, dando gloria y alabando a Dios porque Jesús había nacido y estaba allí en Belén. También los ángeles fueron los que auxiliaron al Señor después que estuvo en el desierto y después que fue tentado por el diablo, 40 días y 40 noches, y vino el tentador y lo tentó. Luego que se fue el diablo, vinieron los ángeles, dice la Escritura, y le servían. Claro, el Señor estaba con hambre, estaba con sed, estaba cansado ya por ese ayuno tan largo, ¿no? Y él lo hizo, él lo practicó. Como judío que fue, los judíos tenían esa clase práctica, hoy nosotros no tenemos esa práctica, esas cosas, pero ellos sí la tenían y el Señor lo hizo. ¿Sí? Y los ángeles vinieron y le auxiliaron, le sirvieron. Los ángeles también estuvieron en la tumba vacía del Señor Jesús para decirle qué cosa a las mujeres, que Jesús había resucitado. ¿Sí? Que Jesús había resucitado. Y los ángeles estuvieron cuando en Hechos de los Apóstoles, recuerdan, o al final de los evangelios, cuando el Señor, no han hecho, capítulo 1, cuando los ángeles están con los apóstoles y el Señor se eleva en el aire, y dice que dos ángeles se pusieron al lado de los discípulos, de los apóstoles ya, y le dijeron: ¿por qué estáis mirando a este que se ha ido a los cielos? ¿Sí? Eso le dijeron los ángeles, y los ángeles estuvieron allí. Los ángeles estuvieron allí, hermano. Y hoy, los ángeles, ¿qué pasa con nosotros? ¿Están o no están? ¿Sí? A veces con los chicos, con los jóvenes, les hemos enseñado, ¿no? de esto, y les preguntamos, ¿no? ¿Los ángeles son reales? ¿No les vemos? ¿Cómo es esta cuestión? ¿No? Bueno, miren, vamos a ir a un versículo que está en Hebreos, capítulo 1. Miren cómo son los ángeles, ¿no? Hay una doctrina grande, amplia acerca de los ángeles en las Escrituras, pero bueno, no es el tema, ¿no? Solamente estamos mirando un poquito de la historia de Elías y cómo un ángel lo auxilió y cómo también el ángel o los ángeles nos auxilian a nosotros, porque ellos son reales, hermanos, aunque nosotros no le veamos. Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores, sigue hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hace una pregunta, ¿sí? Dice: no son todos espíritus ministradores. Significa que los ángeles son espíritus que nos ministran, o sea, que nos ayudan, que nos alientan, que están con nosotros, que nos guían, ¿sí? Que nos defienden también. Dice: enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso somos nosotros, ¿sí? Y ellos están al servicio de nosotros. Y aunque nosotros no le veamos, ¿cuántas veces por los ángeles seremos librados de tantas situaciones, accidentes, caídas o pecados, tantas cosas? Y el Señor nos está cuidando y protegiendo con sus ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que ellos son enviados para servicio a favor de nosotros. El Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que le temen. ¿Y qué les hace? Y los defiende. Ellos nos defienden.
¿sí? Ellos están con nosotros, ¿sí? Y bueno, hay más versículos que nos hablan acerca de los ángeles. Allí en Hebreos también nos habla y dice que los hijos de Dios hemos sido acercados a la compañía de millares de ángeles. Y eso es interesante también, hermano. Dice que un ángel se acercó a Elías y le tocó. ¿Por qué? Porque Elías se quería morir. Se quería morir. Y le dijo a Dios, quítame la vida. ¿Por qué? Porque no soy mejor que mi padre. Y bueno, y soy buscado, estoy medio muerto porque una mujer me está buscando y me va a matar. Y se desanimó Elías y se quería morir antes que la misma Jezabel lo encontrara. Él se quería morir. Y un ángel le tocó. Y hay algo que le dijo ese ángel. Miren lo que le dice al final del verso 5. Okay, hay dos palabritas, a ver quién las lee. Al final del verso 5. Levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas son brasas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sí? Antes podríamos decir, bueno, se durmió porque tenía la panza vacía, estaba con sed, estaba ya medio muerto, pero ahora estaba lleno y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová y la segunda vez le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Dos veces el ángel le dice, levántate y come, levántate y come. Y tenía para comer, porque el ángel le había provisto. ¿Quién habría hecho esa torta cocida? No lo sabemos. La cuestión es que había una torta y había una vasija con agua. Y él comió. Y también bebió. Y con esa comida dice que se fortaleció y comió 40 días. Caminó 40 días, ¿sí? Hasta que llegó donde Dios lo quería llevar. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que nosotros también tenemos una comida para comer. ¿Tiene creyente comida para comer, bebida para tomar? Todos decimos que sí, ¿sí? Y obviamente que es así. Pensamos en lo material y ¿en qué pensamos? ¿Sí? En un rico pan, Roberto, es como el que haces vos. Pensamos en un rico asado, ¿sí? Pensamos, ¿en qué otra cosa podemos pensar? En unos ravioles para los que les gustan las pastas, unos tallarines, un asado, y qué bueno, ¿no? Es poder tener comida para comer. Pero ahora, bueno, la Escritura también, o el Señor nos dice que hay otro alimento que también el creyente se alimenta. Eso también, eso es obvio en la vida de todas las personas, porque tenemos que comer para vivir. Pero bueno, hay otro alimento también que la Escritura nos marca, o nos enseña. ¿Saben cuál es? Es la palabra de Dios. Ese es el alimento para la vida espiritual, ¿sí? Eh, Hay un versículo, miren, a ver quién lo busca, en Jeremías 15, 16. A ver, Jeremías 15, 16, miren cómo ya desde la antigüedad Jeremías hablaba acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién no tiene? ¿Algún chico? No. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Las palabras de quién fueron halladas por Jeremías? Las palabras de Dios. Y él las comió. ¿Sí? Él se alimentó. Él recibió lo que Dios le estaba diciendo para su bien espiritual y también para transmitir al pueblo. ¿Y qué le produjo eso en su corazón? ¿Qué le produjo? Dos cosas hemos leído. Gozo y alegría, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Siempre, hermanos, que la palabra llegue a nuestros corazones, ya sea en una reunión por Zoom, en una reunión presencial, en nuestros hogares, siempre va a producir alegría en nuestros corazones, ¿sí? Nos va a hacer gozar. Quizás nos toque pasar por situaciones difíciles, de prueba, de dificultades, de angustia, de tristeza. Todo nos ha tocado pasar y nos va a tocar pasar lamentablemente en esta vida. Ninguno estamos libres, no por ser hijo de Dios es que vamos a estar libres de sufrimiento, ¿sí? Libre de enfermedades, libre de tristeza, de amargura, ¿sí?
No, no estamos libres de eso. Pero siempre que tengamos este alimento, que es la palabra de Dios, ella nos va a traer consuelo, ánimo, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. ¿Sí? Eso hace la palabra de Dios, ¿sí? Que es el alimento. Come y bebe, le dijo el ángel a Elías. Come y bebe. Come, Elías. En Primera de Pedro 2:2 hay un versículo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Un recién nacido, ¿qué se le puede dar? A ver, la mamá, ¿se le puede dar un choripán, un churrasco? No, ¿qué se le da? Rebeca dice que no. ¿Sí? ¿Qué se le da? Se le da la leche, ¿sí? Ya sea la materna, la mamadera, pero se le da leche. ¿Por qué? Porque otra cosa, por su, por su niñez, no puede comer. Tiene que ser un alimento que sea leche, no otra cosa, ¿sí? Y bueno, el Señor dice que cuando recién nacemos debemos recibir esa leche para poder ser alimentados en nuestra vida espiritual. Si nosotros leyéramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, tenemos ahí a unos cristianos que eran los cristianos de Berea, y dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban en su casa las escrituras todos los días. ¿Eso qué significa? Que se alimentaban de la palabra de Dios, se nutrían, ¿sí? Y esto hacía que su fe fuera fortalecida, ¿sí? Y no cayeran en el desánimo, en tantas cosas, ¿no?, que le podrían perjudicar, ¿sí? Levántate, come y bebe. Eso fue lo que le dijo el ángel a Elías. Y Elías lo hace, hermano. Se levanta y come. Avanzamos un poquito más. Dice la Escritura, volvemos a Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, se levantó, eh, verso 8, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió a una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 11, y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí encontramos, hermanos, una situación que me llama la atención. En el verso 9, él va hasta el monte donde Dios le indica que tiene que ir. Después que ha caminado, que ha comido, que ha bebido, está saliendo de esa depresión, de ese querer morirse del día, y empieza a caminar y camina 40 días, ¿sí? Y llega hasta el lugar, y la Escritura nos dice en el verso 9, dice, y allí se metió en una cueva. Se metió en una cueva. Y el Señor le dice en el verso 11, sal fuera, salí fuera de la cueva, ¿sí? Y ponte en el monte delante de Jehová. Salí de la cueva. Y a mí me llamó la atención esa frase, sal fuera. Elías se metió a la cueva, pero el Señor le dice, sal fuera de la cueva, ¿sí? Sal fuera de la cueva. Y esto me llevó a pensar en algo, ¿no? En nuestra vida, en mi vida, primeramente, ¿no? A veces, sin darnos cuenta, nos hemos metido en la cueva del desánimo, por ejemplo. A Elías le pasó, y a mí me ha pasado. Yo creo que seguramente a todos nos pasó, nos pasa en algún momento. La cueva del desánimo puede ser la cueva del rencor, ¿sí? Puede ser la cueva de la amargura, ¿sí? La amargura es algo feo, ¿no?, que destruye el corazón. Puede ser la cueva del temor. Elías se metió en una cueva, y el Señor no le había dicho que se metiera en una cueva. De hecho, el Señor quería que se fuera al monte para allí tener un encuentro con él, pero no que se metiera a la cueva, ¿sí? Seguramente si se quedaba allí en la cueva, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera seguido desanimando, queriendo morirse, volviendo para atrás. Pero el Señor le dice, sal de la cueva. Y a esa cueva, ¿no es cierto?, le podemos poner distintos nombres, ¿sí? La cueva del egoísmo, la cueva del orgullo, del enojo, de tantas cosas, ¿no? Yo en mi vida, ¿cuántas veces me he metido a una cueva que no era, ¿no? Y he sufrido las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor luego nos tiene que decir, sal de la cueva, ¿sí? Sal de la cueva, esa donde te metiste. Elías se metió a una cueva, no llegó hasta donde Dios le quería llevar, que es lo que vamos a leer a continuación,
sino que se metió en una cueva. Y de esa cueva el Señor nos sacó. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Que es el Señor. No deja al día solo. Se mete abajo del enebro, Dios va hasta allí. Se quiere morir, Dios le lleva pan, le lleva agua. Se vuelve a dormir, Dios lo vuelve a tocar a través del ángel. Se mete en una cueva, Dios lo saca de la cueva. ¿Y cómo lo sigue el Señor? ¿No? Y así también pasa con mi vida, con nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos sigue, nos sigue, nos sigue? A Elías el Señor lo tiene que seguir y seguir y seguir, hasta que lo lleva a donde lo quiere llevar, que es a la cumbre del monte, y allí poder tener un encuentro con Él. Verso 11 dice, Él le dijo, sal fuera, fuera de la cueva, y dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Ahí lo quería llevar el Señor. Y aquí Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Y dónde estaba Jehová entonces? Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un siervo apacible y dedicado. ¿Cómo es la forma de mostrarse Dios o de manifestarse al alma de un inconverso cuando no tiene a Cristo aún? ¿Cómo es la forma de acercarse, de relacionarse a nuestra vida? ¿Sí? Es a través del terremoto, del viento, del fuego, de las cosas espectaculares, grandes. Dios lo puede hacer si quiere de esa manera, pero fíjense que Dios se apareció de una forma a través de un siervo apacible y delicado. ¿Sí? Y cuando Elías oyó, se dio cuenta que allí sí estaba Dios. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, dice la Escritura, pero sí estaba en ese siervo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oye, dice que cubre su rostro con su mano y sale y se pone a la puerta de la cueva, verso 13. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí recién Dios le está hablando. Dios le está hablando. ¿Sí? Dios se está acercando, podríamos decir. Ya le había hablado anteriormente porque cuando él se metió a la cueva, lo saca de la cueva. Pero aquí le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Y él sale de esa cueva. No cuando oye el terremoto, el viento o el fuego, sino cuando escucha el silbo apacible y delicado de Dios. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que Dios quería tener un encuentro con Elías, personal, una relación personal con Elías. ¿Saben qué? Dios lo quería llevar a ese lugar. Dios lo quería llevar a ese lugar y tener un encuentro, una intimidad con Elías. Hay un versículo en el Apocalipsis 3:20. A ver quién lo quiere buscar, quién lo quiere leer. Miren lo que dice el Señor. En este tiempo, ¿será también así como lo fue con Elías? Miren lo que dice Apocalipsis 3:20. A ver quién lo tiene. Muchas gracias, Rebeca. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El Señor también, así como lo hizo con Elías, lo quiere hacer conmigo y con cada uno de nosotros. Poder tener un encuentro, ¿no? Y yo sé que él lo tiene, si no en esta noche no estaríamos acá, ¿sí? Y Él ha tenido un encuentro durante toda esta pandemia y este año y medio que quizá no hemos podido estar en el salón, lo hemos estado haciendo en nuestras casas, lo que lo hemos podido hacer, lo que no, el Señor igual les ha estado alentando y animando, pero qué bueno es poder abrirle la puerta de nuestro corazón cuando Él llama. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Le está hablando el inconverso o al creyente? A ver, al creyente. Porque esta carta, ¿a quién va dirigida? A una iglesia que se llamaba la iglesia de la Odisea. Y que el Señor le había dejado, la iglesia le había dejado la puerta cerrada al Señor, pero el Señor no estaba del lado de adentro. ¿Estaba dónde? Estaba afuera. Y el Señor está golpeando para entrar. ¿Sí? Y dice, si oyen mi voz, yo voy a entrar, si voy a cenar, y voy a compartir, y voy a estar en un momento de comunión y con ustedes, que es lo que el Señor desea. Y el Señor quería estar con Elías, pero Elías se quería morir, estaba bajo un enebro. Y allí va el Señor y lo busca. Y Elías se mete a la cueva, y allí va el Señor y lo busca. Y el Señor lo lleva hasta dónde? Hasta el monte. Lo saca de la cueva, se para enfrente de la cueva y allí lo habla el Señor. Y pasa un viento, pasa un terremoto, pasa un fuego y no está el Señor.
pero sí pasa un siervo apacible y dedicado. Siempre el Señor, hermano, se va a manifestar de esta manera y se va a dar a conocer a nuestras vidas a través de su palabra, de su espíritu. No pensemos, hermanos, que como muchos hoy en día piensan, o a veces escuchamos en la radio, en la televisión, que el Señor se manifiesta a través de una visión, de un sueño, de una revelación, o a través de grandes cosas, de grandes campañas, y no es que esté en contra de las campañas, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? Pero a veces el Señor más bien se manifiesta, como dice aquí, a través de un siervo apacible y dedicado. ¿En dónde? En lo más interior de nuestro ser, ¿sí? En lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro espíritu. Dice que somos formados, somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y allí se manifiesta y se da a conocer el Señor, ¿sí? Y finalmente termino, porque ya avanzó la hora, dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías, aquí? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se dan cuenta? Elías sigue teniendo esto: me van a matar. Y bueno, me quiero morir para eso, antes que me maten. Él se lo dice al Señor: Señor, me están buscando. El pueblo de Israel te ha dado las espaldas, los profetas. Me buscan a mí para quitarme la vida. Y hay algo que me llama la atención. Y solo, dice al final del verso 14, y solo yo he quedado. ¿Estaba solo Elías? No, no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Muy bien. ¿Y más grande que su profeta? El Señor mismo. Porque ¿quién le mandó cuando el ángel cuando estaba bajo el enebro? Fue el Señor. ¿Sí? ¿Quién lo sacó de la cueva? Fue el Señor. ¿Quién se le manifestó a través de un siervo apacible? Fue el Señor. Y también los profetas, como dice la Escritura, María. Pero no estaba en realidad solo Elías. Había todavía otros profetas más como él que habían sido, que habían guardado su fe, podríamos decir. Y el Señor mismo estaba con él, no estaba solo. ¿Sí? Y esta es con este punto terminamos, hermanos. Este es un pensamiento también que el enemigo muchas veces trae a nuestras vidas y a nuestros corazones, es hacernos pensar como pensó Elías, que estamos solos, ¿sí? Que ya no hay más profeta, o que solamente soy yo el único profeta, dice Elías, estoy solo. No, había más profetas, estaba el Señor principalmente con él, no estaba solo. El Señor está con nosotros también, ¿sí? Aunque nosotros no lo vemos. Como decíamos recién acerca de los ángeles, ¿no? Los ángeles no le vemos, pero existen los ángeles, ¿sí? Y nos ministran. Al Señor no le vemos, ¿sí? Pero sí sabemos que Él es real y está con nosotros. El Señor estuvo con Elías en el arroyo de Querit. El Señor estuvo con Elías en la casa de la viuda. El Señor estuvo con Elías en el monte Carmelo, cuando él vuelve a pedir por lluvia. El Señor estuvo con Elías frente a los Baales, cuando hace descender fuego del cielo y consume el altar de los Baales. El Señor estuvo en la cumbre, bueno, cuando oró por la lluvia, ¿sí? En la cumbre del monte. Y ahora está con él aquí en el monte de Horeb. El Señor verdaderamente estaba con Elías, no estaba solo Elías. Lo que pasa es que Elías estaba pasando por una depresión, por un desánimo, y él pensaba que estaba solo, pero no estaba solo, ¿sí? Y este es un pensamiento que quizás nos ha pasado, a mí me ha pasado, y que estamos solos, y que el Señor me abandonó, porque mirá lo que estoy sufriendo, mirá lo que me pasa, ¿sí? Ese es un pensamiento que muchas veces a mí, por lo menos, se me ha cruzado, y el Señor nos abandonó. Pero el Señor no nos abandona. El Señor ha hecho una promesa que está en la Escritura, y, y que la debemos creer. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será cierto? Claro que sí. Si no, en esta noche no estaríamos acá, ¿sí? Los hermanos que están por el Zoom, ¿sí? El Señor está con nosotros, no estamos solos. Juan 14, 16, 18. Miren qué promesa que se estira, o que está vigente hasta el día de hoy y estará hasta que Cristo nos venga a buscar.
Dice Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es cuando Cristo se va antes de ir a la cruz. Horas antes reúne a su discípulo y le dice estas palabras: yo me voy, pero va a venir alguien más para que esté con ustedes. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Qué hermoso versículo. No os dejaré huérfanos. Hay niños hoy que están en la orfandad, que están solos. Sí, es así, pero Dios no nos deja solos. Él está con nosotros, ¿sí? Cuidándonos y protegiéndonos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Y Él nos anima en esta noche, hermanos, y a través de su palabra, y nos da a entender, nos dice que no estamos solos, Él está con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos, ¿sí? Elías pensó que estaba solo. Elías pensó que estaba solo y que se quería morir a toda costa. Quítame la vida, Señor, no soy mejor de mi padre. Me quiero morir. Me buscan para quitarme la vida. Final del versículo 14. Y él pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. El Señor estaba con él. Y el Señor está con nosotros, hermano. Y estará hasta aquel día glorioso, cuando Él nos venga a buscar. Que el Señor bendiga nuestros corazones, hermano, a través de su palabra, y que esta lección que hemos mirado acerca del día pueda hacernos eh, gozar y poder meditar en su palabra, ¿sí? Cómo Él nos anima, ¿sí? Aquí encontramos uno de Elías que está triste, desanimado, pero que el Señor no lo deja, ¿sí? Se va abajo del enebro, el Señor lo busca allí. Le manda un ángel, comida, bebida, pan, agua. Se va a una cueva, el Señor lo saca de allí. Se va a un monte y el Señor se le manifiesta allí. Y es más, le dice, Elías no está solo, yo estoy contigo. Muchas más personas también están contigo, no estás solo. Que el Señor bendiga nuestros corazones, que nos podamos gozar en las promesas preciosas que tenemos en la palabra de Dios. Que el Señor bendiga nuestros corazones. Amén.